Ya estamos aquí porque Dios así lo ha permitido y vuestras oraciones también ayudan, claro que sí. Bienvenidos, queridos hermanos, queridos pueblos de Dios. Has llegado al programa que te motiva, que te ayuda a seguir adelante, que te dice que no te rindas, y tú que te fuiste alguna vez y quieres volver, siempre va a haber esperanza mientras exista el tiempo de gracia. Sabes que todos estamos orando por ti, tus padres también oran por ti, tus tíos, tus amigos, aquel que te dio el mensaje. Es tiempo ya que vengas, que vuelvas. Todavía hay un templo, todavía hay una iglesia que sábado a sábado está cantando, orando por ti, aunque tú no lo creas. Y ven a los pies de Jesús. El Señor te espera, el Señor te llama, el Señor todavía te está cogiendo y buscando mil maneras como este programa para que tú vuelvas a los brazos del Maestro. Bienvenidos, todos formamos aquí una sola familia, un solo espíritu, un solo templo espiritual a nivel mundial. Aquí estamos celebrando hoy nuestro día bendito, y qué mejor manera estudiando la bendita palabra de Dios. Vamos a estudiar la lección, y aquí la tengo. Aquí este es el formato peruano. Dice lección 17, sábado 21 de octubre del año 2023. El tema para hoy es los viñadores infieles. Muy atento a este programa, a esta lección. Saca tu apunte, por favor, analiza. Nosotros solamente te damos una muestra, una semillita. Tú eres el encargado de seguir comparando, investigando, para que esta semilla pueda brotar en tu alma, en tu corazón, puedas atesorar todo lo que el Señor te está mandando a través de este estudio, y después puedas dar fruto compartiendo con otros. Un cariño especial para vosotros. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, por este bonito encuentro que haces, Señor, uniendo corazones a través de la distancia y las circunstancias. Estamos aquí prestos para escuchar tu palabra a través de la persona que has tomado como instrumento tuyo. Bendice a todo el equipo mundial, Señor, que de una u otra manera trabajan incansablemente para que estas oraciones, este material, pueda llegar hasta las personas que quizás parezcan más lejanas. Gracias, Padre mío, no nos desampares. Guarécenos, Señor, siempre te necesitamos. Amén. Mis hermanos, sean todos bienvenidos al estudio de la Biblia. Nuevamente estamos conectados para el desarrollo de esta lección. A usted, mi querido amigo, que por primera vez ve este programa, permítame darle un fuerte abrazo y decirle que somos la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Nosotros llevamos el mensaje de Dios a todas las almas que desean caminar con el Señor. Y en la descripción de nuestro video, usted va a encontrar el formato de la lección en PDF. Y también en las últimas páginas vas a encontrar, además del tema desarrollado, algunas direcciones en algunos países. Es verdad, no están todos, pero te invitamos a escribirnos a nuestro WhatsApp para brindarte mayor información. Bien, hoy tenemos un estudio que nos ilustra el futuro de Israel, y también nos va a ilustrar su pasado. Esta nación que fue elegida como el pueblo de Dios, pero que sin embargo no cumplió con la misión encomendada por Cristo. El Señor, en su infinito amor, proveyó a Israel de todas las bendiciones para que le fuera un pueblo fiel y santo. La promesa era que serían nación santa, ¿no es cierto? Sacerdotes. Eso era la promesa. Pero el Señor aquí la compara con una viña que fue escogida y sembrada en una tierra muy fértil, pero que luego de esperar pacientemente la cosecha, los frutos fueron malos. ¿Qué pasó luego? Eso te lo vamos a contar en la parábola que lleva por título Los viñadores infieles. Así que siéntate cómodo, porque ya comenzamos el desarrollo del tema. Esta lección cuenta de 3 interesantes subtemas, o 3 partes,
El primero dice propósito de Dios con su pueblo. El segundo, los sentimientos del Mesías por su pueblo. Y el tercero, construyendo para la eternidad. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar la lección. El primer punto dice propósito de Dios con su pueblo. ¿Qué parábola nos habla del propósito de Dios con su pueblo? ¿De quién es la viña? ¿Y qué función cumple el vallado? Son interesantes preguntas que vamos a desarrollar. Mateo capítulo 21, versículo 33 nos dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Isaías capítulo 5, versículo 7 dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Deuteronomio capítulo 5, versículo 29 dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Así dice la palabra del Señor. A ver, antes de poder responder a este interrogante, vayamos al contexto. O sea, vamos a ver unos versículos antes de la parábola. ¿Cuál es el momento en el cual Cristo cuenta esta historia? Te vas a dar cuenta que es algo muy importante. Esta parábola fue contada después de su entrada triunfal a Jerusalén. Es decir, en la última semana del ministerio de Jesús. Faltaba poco para terminar su misión en la tierra. Jesús había llegado a Betania, a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Era el viernes anterior que había llegado y había descansado allí el sábado. En aquel tiempo, Jesús tenía 33 años y medio de edad y cumplía 3 años y medio de su ministerio. ¿Qué sucedió cuando salió de Betania? Desde Betania partió a Jerusalén, donde hizo su entrada triunfal a Jerusalén. Era el primer día de la semana, dice nuestra hermana Elena G. de Guay. Según el diccionario bíblico adventista, dice que fue el domingo, cayó un día domingo, es decir, antes de la Pascua, que cayó día viernes precisamente en el año 31. Y se regresó nuevamente a Betania, donde pasó la noche. En Betania vivía su amigo Lázaro, ¿no es cierto?, a quien había resucitado. Pero ¿qué pasó al día siguiente? ¿Qué pasó el segundo día o el día lunes? El Señor salió de Betania y fue nuevamente a Jerusalén, pero tuvo hambre. Y al ver una higuera que tenía hojas hermosas, era una higuera muy bonita, pero que no tenía fruto, la maldijo. Así lo escribe en Marcos capítulo 11, versículos del 12 al 14. Esto ya era un anuncio de Jesús de lo que iba a suceder, teniendo en cuenta que la higuera también representa a Israel. Ese día, el Señor purificó al templo. Acuérdate que ya estamos en este periodo muy cerca de la Pascua de los judíos. Solo que al llegar la noche, nuevamente Jesús sale de la ciudad. Y ahora viene el día martes. El día martes, el Señor va a enseñar en el templo por última vez. Y cuando pasan nuevamente por la higuera maldecida, esta ya está seca. ¿Qué sucedió ese día? Ese día los líderes de Israel le pedían explicaciones al Señor Jesucristo sobre su autoridad para enseñar su doctrina y hacer milagros. Pero al no encontrar un sustento en cómo acusarle, el Señor pasó a contar la historia. ¿Qué dice Mateo capítulo 21, versículo 33? Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Partamos por los elementos de la parábola.
Veamos con atención el verso. ¿En qué lugar se contó la parábola? De acuerdo al contexto, el lugar donde se contó la parábola es el templo. ¿A quién estaba dirigida la parábola? Estaba dirigida a los dirigentes judíos. ¿Qué tipo de público había ahí? Había líderes, estaban los ancianos, los escribas, los fariseos, los mismos discípulos, etc. ¿Y cuál era el objetivo de esta parábola? El objetivo era dar a conocer el juicio a Israel. ¿Te das cuenta? Estos dirigentes fueron llevados a confesar su propia culpa y a pronunciar contra sí mismos su propia condenación. La parábola habla de un padre de familia. ¿Quién es ese padre de familia? Es Dios. La viña es Israel. Es el pueblo escogido de Dios que nació en Egipto. Y las plantas son los judíos, como lo registra Isaías capítulo 5 en su versículo 7. ¿Qué más hizo el dueño? El dueño la cercó con un vallado. Ese vallado es un cerco de protección, que son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Usted conoce un cerco, ¿no es cierto? Ese cerco es la ley de Dios. Es decir, si el pueblo era obediente, recibiría muchas bendiciones y también recibiría su protección, como lo escribe Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Luego el dueño cavó un lagar. Ese lagar recuerda a Judá que debía dar buenos frutos, pero frutos de carácter. Eso es lo que significa el lagar. También construyó el Señor una torre. Esa torre era un símbolo del santuario. Es el refugio, es la fuente de sabiduría y también de fe que simboliza a Jesús, como le escribe Salmos capítulo 61, versículos 3 y 4. Pero también hay un arriendo, que es un acuerdo o un pacto. Y hay unos arrendatarios. Entonces, esos arrendatarios eran los líderes de Israel. Y Dios escogió a estas personas para que obedecieran su ley y fueran ejemplo y manifestaran su carácter ante el mundo, tal cual lo escribe Éxodo capítulo 19, versículo 6. El Señor es el dueño del mundo, ¿cierto? Implícitamente hablando, encontramos aquí un lugar donde plantó la viña. El lugar donde se plantó la viña es Canaán. Ahora, si el dueño planta su viña, es porque espera buenos frutos. Que tú no puedes hacer un sembrío y esperar pues frutos malos, ¿no es cierto? Tú esperas los mejores frutos. ¿Qué frutos esperaba el Señor de su viña? Era el carácter, era la forma de vivir, era el estilo de vida que debería reflejar el carácter de Cristo. Entonces, mira, hay una simbología extraordinaria dentro de esta parábola. Y sin duda que si cada creyente se considera parte de la viña del Señor, debe saber que Dios ha elegido a este pueblo espiritual para que obedezca y refleje el carácter de Dios al mundo, para que refleje la bondad, la pureza, la santidad de Dios. Mira, esta parábola ya había sido profetizada por Isaías, como ya te lo voy a contar también. Solo que ahora se cumpliría con Jesús. Vamos a leer lo que dijo Isaías y pon atención para que conforme vayamos desarrollando el tema, vayas identificando su cumplimiento profético. ¿Qué dice Isaías capítulo 5, versículo 1? Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Qué bonito, ¿no es cierto? El dueño de la viña es el Señor Jehová. La viña es Israel, el pueblo escogido de Dios, que nació en Egipto y fue trasplantada en una tierra fértil. La tierra fértil es Canaán, como ya lo estamos viendo, ¿no es cierto? Que fue preparada, limpiada de los enemigos y lista para trasplantar la vid. ¿Y qué dice Isaías capítulo 5, versículo 22? ¿Qué más dice el canto? La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas
y dio uvas silvestres. Dios preparó el terreno. El Señor cercó su viña con los 10 mandamientos de la ley de Dios. Era la protección del pueblo, y con ella evitaría las prácticas pecaminosas. Es que la vid pertenecía a Dios, mi querido hermano. La torre es el templo de Dios, o sea, es el santuario. Es nuestro Señor Jesucristo. El lagar es el lugar donde llegan los buenos frutos, ¿no es cierto?, que requiere el dueño de la vid. El dueño esperaba una buena cosecha. Es que, mi querido hermano, después de todo, hizo un buen trabajo para asegurar un buen resultado. Solo que la cosecha no llegaría sino hasta el segundo año de plantarla. Y había que tener mucha paciencia. Y cuando llegó el momento de cosechar, ¿qué sucedió con las uvas? Salieron silvestres, es decir, agrias, inutilizables. ¿Eso qué significa? Significa que Dios esperaba que tanto Israel como Judá fueran un pueblo obediente y misionero. Dios quería que todas las naciones lo reconocieran como único Dios, que dejaran la idolatría y caminaran con él. Así como lo hizo Rahab, la cananea, y también Ruth, la moabita. El evangelio debía avanzar hasta abarcar a todo el mundo. Pero ¿qué más seguía cantando el profeta Isaías? En su capítulo 5, versículos 3 y 4. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Qué bonita canción, ¿no es cierto? Qué bonita profecía. El dueño se preguntaba, ¿pero qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Por qué la cosecha fue mala? ¿Qué otra cosa pude hacer si hice todo lo que tenía que hacer? ¿Y qué voy a hacer ahora? Como las uvas no eran buenas, el dueño decidió quitar el vallado a la viña para que sea consumida. Abriría un portillo al cerco para que ingresen sus enemigos y sea castigada. El dueño la dejaría desierta para que crezcan entre ella cardos y espinos. Ni mucho menos sería podada. Tampoco sería regada por la lluvia. Las uvas silvestres significan que la mayoría de los hijos de Jacob produjeron frutos de engaño, de injusticia e idolatría. Y a pesar del amor y la bendición de recibida de Dios, el pueblo fue un tremendo desobediente. Que la culpa era de Israel. Cierto que fue liberado, bendecido y preparado para llevar la verdad al mundo. Pero la gran mayoría no cumplió con el pacto y se negaba a cumplirlo. El pueblo era infiel, era idólatra. Solamente había un remanente que era fiel a Dios. Israel no cumplía con su misión y los gentiles interpretaban erróneamente la palabra de Dios. Hoy podemos decir que obedecemos a Dios, pero imitamos al mundo. Y eso no nos permite evangelizar adecuadamente. ¿Qué nos dice Isaías capítulo 45, versículos 5 y 6? Sigamos leyendo este hermoso poema, esta hermosa canción. Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. El dueño mostraría lo que haría con la viña. Finalmente no le había dado buenos resultados. El dueño le quitaría la protección que le había dado. El dueño estaba muy molesto con su viña. Todo lo que hizo por ella con mucha paciencia no sirvió de nada para su propósito. Él dejaría a la deriva la viña. Entonces, al quitarle la protección, al quitar el vallado y aportillar la cerca, el dueño abriría paso a cualquiera que quiera entrar. Los animales entrarían y se comerían las viñas. Los niños jugarían al escondite pisoteando las viñas con entusiasmo juvenil. La viña iba a quedar absolutamente indefensa. Pero el castigo de la viña iba más allá. Aún el dueño no solo destruiría el cerco de la viña, sino que decide convertirla en desierto y la deja sin el vallado para que los cardos y las espinas la cubran. Incluso la viña ya no recibiría lluvia. ¡Cuánto castigo para la viña, mis hermanos!
Los labradores quizás no lo creían, pero el dueño se decidió a castigar a la viña. Israel produjo un cisma, y ese cisma dividió a la nación en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte estaba a cargo de Jeroboam y el reino del sur a cargo de Roboam. Solo que el reino de Judá, que era gobernado por Roboam, fue deportado en el año 586 a.C. y fue llevado cautivo a Babilonia. Y el reino del sur fue deportado en el año 720 a.C. Fue deportado a Siria. Ese fue el castigo que sufrió la viña del Señor. Todo por su desobediencia. Había mucha desobediencia, ¿no es cierto? Nuestro Señor Jesucristo envió a profetas y mensajeros para instruir a su pueblo. Eso era lo que significaba la viña. Especialmente a los líderes de los hijos de Israel, para que se vuelvan a los caminos y para que eduquen al pueblo. Pero ¿qué sucedía con ellos? Eran tratados como enemigos y los mataban. ¿Cuántos profetas, mis hermanos y mensajeros, fueron asesinados por los hijos de Israel? Acuérdate de Isaías, acuérdate desde el mismo Juan Bautista. El Evangelio y la ley de Dios fueron despreciados por Israel. Entonces, el Señor dejaría a la deriva a su pueblo escogido. Dios desprotegió al pueblo y esta fue pisoteada por las naciones enemigas. Sin embargo, la violación del pacto trajo como consecuencia muchas tragedias para el pueblo de Israel. El pueblo de Dios no se portó como la nación escogida para conquistar a los pueblos vecinos y traerlos al Creador. Esa misión encomendada por Dios no había sido cumplida, sino que se rebelaron impuramente ante los mandatos de Dios. Ahora, ¿qué dice Isaías capítulo 5, versículo 7? Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Quizás nos sintamos un poco tristes porque el Señor Jesús, por medio del profeta Isaías, muestra su dolor por el desconcertante actuar de su pueblo. El dueño de la viña no es alguien mortal, sino el creador y el dueño del universo. La viña no es una tierra cualquiera, sino el pueblo de Judá y de Israel. Dios educó a estas almas y las escogió como su pueblo. Le dio todo para entender lo que viene. Los alimentó durante su peregrinación por el desierto. Les entregó una tierra hermosa en Canaán. Les dio sus leyes para guiarlas. Mandó profetas, jueces, para que las guiaran cuando se desviaban. Ellos fueron testigos de cómo Dios abrió el mar rojo y cómo destruyó al ejército egipcio. Comieron el maná en el desierto. Fueron testigos cuando el joven David derrotó al gigante Goliat. Es decir, Dios le mostró su poder y su amor una y otra vez y le dio todas las oportunidades para hacer el bien. Sin embargo, la mayoría no supo corresponder al amor brindado por Dios, sino que se desvió del pacto que prometieron cumplir. De allí que el verso dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta suya deleitosa. Si el orgullo y la imprudencia de Roboam y sus inexpertos consejeros hubieran comprendido la voluntad de Dios y hubieran atendido al pueblo con reformas administrativas adecuadas, otra hubiera sido la historia. El corazón cegado de orgullo no los dejó analizar la situación cuando se reunieron en Siquem y no pensaron la causa y efecto que produciría el asunto. El incremento de la opresión al pueblo que había iniciado Salomón no estaba acorde al plan de Dios, sino que era una rebelión directa contra el Señor. Pudo más el puesto, la autoridad que tenían, antes que el servicio al prójimo. Pero ¿qué esperaba Dios del pueblo elegido? El verso nos lo va a contar. Dice que esperaba juicio, pero encontró vileza. Justicia, pero encontró clamor. Juicio porque debía buscar una relación correcta con Dios y con los demás. O sea, llevar una vida justa y digna, acorde con la ley de Dios, que tiene instrucciones muy detalladas en cuanto al comportamiento justo.
Incluso los profetas seguían repitiendo que ser justo era un deber básico de la comunidad de fe, como lo dice Miqueas capítulo 6 en su versículo 8. Pero fueron viles, fueron perversos, actuaron con maldad. ¿Qué más dice el verso? Justicia, porque tenía que ser fiel a Dios, tenía que cumplir todos los mandamientos y someterse a Él y dar testimonio del Señor a las demás naciones para que vinieran a Él. Ayuda al prójimo, a las viudas, a los más necesitados, a los huérfanos. Pero solo habían voces de reclamos, pleitos. Entonces, la mayoría del pueblo no cumplió con lo que Dios esperaba, sino que desvió su camino. Entonces, Jesús contaría la parábola nuevamente. Y esta vez vendría el juicio, ¿no es cierto?, para el pueblo de Israel. Y daría cumplimiento a la profecía del profeta Isaías, como lo vamos a ver a continuación. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué parábola nos habla del propósito de Dios con su pueblo? Es la parábola de la viña, o la parábola de los viñadores infieles. ¿De quién es la viña y qué función cumple el vallado? La viña es de Dios, y los mandamientos cumplen la función de su protección para recibir las bendiciones de Dios. Pregunta número 2. Estamos estudiando el subtítulo El propósito de Dios con su pueblo. ¿Para qué se plantó la viña? ¿Qué función tiene la torre en la viña? Vamos a leer Isaías capítulo 16, versículo 10. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán, ni se regocijarán. No pisará vino en los lagares el pisador. He hecho cesar el grito del lagarero. Miqueas capítulo 4, versículos de 6 al 8 dice: En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, y recogeré la descarriada, y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Isaías capítulo 56, versículo 7 dice: Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios de plantar la viña? El propósito de Dios era impartir ricas bendiciones a todo el mundo mediante su pueblo escogido. ¿Sabes cómo? Utilizando como instrumento a la nación judía. Dios tenía un plan de salvación para el hombre, y para establecerlo llamó a hombres de corazón humilde, para que a partir de allí naciera un pueblo que custodiara su ley y la divulgara por todo el mundo. Por ejemplo, el Señor llamó a Abraham, ¿no es cierto? Llamó a Isaac, llamó a Jacob. Entonces, a partir de allí nacería un pueblo que custodiara los 10 mandamientos de la ley de Dios. Abraham lo llamó para que salga de entre su parentela idólatra y le dio la tierra de Canaán como morada. Y eso tenía un fin. El fin era otorgar los más ricos dones del cielo a todos los pueblos de la tierra. El Señor le dijo en Génesis capítulo 12, versículo 2, que haría de él una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces Abraham recibió la alta distinción de ser padre del pueblo de Dios, que durante siglos habría de custodiar y conservar la verdad de Dios para el mundo. El pueblo por medio del cual todas las naciones iban a ser bendecidas en el advenimiento del Mesías. Solo que la viña comenzó a alejarse de Dios. Ese conocimiento explícito de Dios era cambiado por la idolatría. La ley de Dios debía ser exaltada, su autoridad mantenida, y esta misión fue confiada al pueblo de Israel. Mis hermanos, Dios separó a esta nación para entregarle tan sagrada misión. El Señor Jesucristo rescató a Israel de su condición servil en la cual se encontraba en Egipto, para poder llevarlos a Canaán, una tierra que había preparado
en su providencia para que les sirviese de refugio, que los protegiese de sus enemigos. Israel, que nació de Abraham, de Isaac y de Jacob, era el pueblo escogido y preparado del mundo para predicar el evangelio de Dios y para traer a las almas hacia Dios. Era el pueblo que cuando Dios le muestra el pacto, todos dijeron a gran voz: sí, cumpliremos. Pero ¿qué sucedió luego? Isaías capítulo 16, versículo 10 de la Biblia, traducción al lenguaje actual, lo dice: ya no habrá en los campos alegría ni alboroto, ya no se oirá el canto de los que recogen las uvas, ni la alegría de los que hacen el vino. Se acabaron las canciones y los gritos de alegría. El orgullo se apoderó del corazón de la viña del Señor. Dios es un Dios misericordioso, y por medio de Israel había de prepararse el camino para la difusión de su luz a todo el mundo, a todas las naciones de la tierra. Entonces, las naciones de la tierra, al seguir prácticas corruptas, habían perdido el conocimiento de Dios. Entonces, la misión de Israel era reflejar el carácter de Dios, para que las naciones paganas se acercaran al verdadero Dios y abandonaran el paganismo en la cual se habían sumergido. Ahora, el cerco es la ley de Dios, ¿no es cierto? Así lo escribe Salmos capítulo 1, versículos del 1 al 2. Los 10 mandamientos traerían a Israel bendiciones y protección. Es decir, tiene que ver con el carácter que debía tener el pueblo de Dios. Ese carácter debía ser muy distinto al carácter de las naciones paganas. ¿Cómo debía ser entonces el carácter de los hijos de Israel? Vamos a ver un ejemplo que nos pone la Biblia. Vamos a ver un ejemplo que hemos encontrado en la Biblia. Job capítulo 1, versículo 8 de la Nueva Traducción Viviente, que nos dice: entonces el Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre de toda la tierra. Es un hombre intachable, de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. ¿Te das cuenta cómo debía ser el carácter del pueblo de Dios? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Tiene que ver mucho, mis queridos hermanos. Dios también le pregunta al diablo por cada uno de nosotros. Y es el mismo diablo que da testimonio de nuestro carácter. Por tanto, se aleja de nosotros. ¿Cómo lo sabemos? El mismo diablo se lo dijo a Dios. ¿Qué dice Job capítulo 1, versículo 10? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Cuál era el cerco? Eran los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Era la obediencia de Job. Entonces, Dios cercó a su viña con los 10 mandamientos, con los principios eternos de la verdad, la justicia y la pureza. El pueblo debía protegerse únicamente obedeciendo la ley de Dios, porque obedeciendo los principios divinos evitaría su propia destrucción, evitaría las prácticas pecaminosas. Pero Israel fue un pueblo que a veces obedecía y a veces no. Es decir, cojeaba. No era un pueblo decidido a llevar a cabo la misión encargada de Dios. Es por eso que Miqueas capítulo 4 versículos del 6 al 8 dice: en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada, y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte Sión, desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. En verdad que los versos tienen dos aplicaciones. Los versos primeramente presentan 3 condiciones de los hijos de Israel. El cojo, que es incapaz de moverse espiritualmente, debido a la corrupción del entendimiento, de la voluntad, etc. El descarriado, que es el condenado por la ley, sujeto a la ira de Dios y aliado de los enemigos del Señor. El afligido, que son los angustiados por el pecado, ciegos, sordos y mudos. Pero también vemos una segunda aplicación. Los versos son proféticos, en la cual la nación coja era Israel geográfico. Y los descarriados eran aquellas naciones paganas que vivían en desobediencia.
a los gentiles, para entenderlo mejor, a los cuales Dios no las desapareció de su existencia, sino que se propuso darle la oportunidad de llegar a conocerlo mediante su iglesia. Jerusalén es el centro de una nación renovada, es la restauración de Israel, en donde las ovejas son redimidas y tendrán un pastor y un solo redil. Todas las ovejas, lastimadas, maltratadas y afligidas, perdidas, todas serían juntadas por su pastor y serían reunidas. La restauración de Dios es entonces tanto para fuertes, débiles y desfavorecidos, y ellos conocerían la bendición de su restauración. Pero ¿qué promete el Señor a su pueblo obediente? Ya dijimos que esto es una profecía. Isaías capítulo 56, versículo 7 dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Los holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice. Esta es una profecía de restauración de su pueblo, es decir, Israel como nación geográfica, después del regreso del cautiverio caldeo, y también la redención de Israel espiritual, después que el Señor Jesús venga por segunda vez. Israel sufrió un cisma, ¿no es cierto? Y fue dividido en dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. El reino de Israel que fue llevado cautivo a Siria y el reino de Judá que fue llevado cautivo a Babilonia. Entonces, ¿qué promete el Señor? El Señor promete primero llevar a su pueblo con él. ¿Dónde? A su santo monte. ¿Qué más? Promete llenarlo de alegría, de gozo en su casa de oración. Promete que sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados en su altar. Su casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, fíjate, era Cristo que iba a venir. Y Cristo iba a llenar de alegría y de gozo a su pueblo. Pero ya lo veremos más adelante que el Señor fue rechazado. Entonces, esta promesa se cumplió en parte después del exilio babilónico, donde debían refugiarse los hijos de Israel, en la torre que simboliza el templo, y Dios promete vivir en medio de su pueblo. ¿Qué función cumple la torre entonces? La torre cumple varias funciones. La torre es alta, ¿no es cierto? Vigila, protege, es refugio. La torre es el santuario, es el tabernáculo, que es símbolo de Jesús, como le escribe Salmos capítulo 61, versículos 3 y 4. El templo es la casa de Dios. Es por eso que el mismo Jesús, cuando purificó el templo, dijo en Mateo capítulo 21, versículo 13, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, mis hermanos, cada creyente de fe tiene una misión que cumplir. La misión es anunciar a Jesús en su segunda venida, en plena obediencia a los 10 mandamientos de la ley de Dios, con un carácter totalmente transformado, con una mente educada totalmente en el plan de salvación. Jamás te olvides que esta parábola o cualquier parábola fue para Israel antiguo. No, es también de enseñanza y reprensión para cada uno de nosotros. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Para qué se plantó la viña? Para impartir ricas bendiciones a todo el mundo mediante la nación judía. ¿Qué función tiene la torre en la viña? Su función es proteger, aceptar los sacrificios, educar en el plan de salvación, dar confianza, ser refugio, vigilar, entre otros. Pregunta número 3. Estamos estudiando siempre el propósito de Dios con su pueblo. ¿Qué hizo Israel con el vino? Las enseñanzas espirituales. ¿Quiénes fueron enviados a recoger los frutos de la viña? ¿Y qué les hicieron los labradores? ¿Qué estudiaremos? Estudiaremos el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 22. Tu plata se ha convertido en escorias. Tu vino está mezclado con agua. Jeremías capítulo 7, versículos 23 y 24. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante.
Mateo capítulo 21, versículo del 34 al 36, ¿qué dice? Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Todo cultivo tiene una cosecha, ¿cierto? Los sacerdotes habían sido designados como custodios de la viña del Señor, y los profetas eran los representantes escogidos, es decir, eran siervos de Dios. El Señor había ordenado obediencia plena a su ley, y esa obediencia tenía que dar frutos. Hay dos clases de frutos, ¿no es cierto? Buenos y malos. La viña debía dar frutos buenos. Es por eso que el dueño de la viña había plantado un lagar. El lagar era un lugar donde se pisan las uvas, y el chorro con el jugo de la vid salía a otro lugar donde se forma el mosto o el jugo. Si Dios puso un lagar, es porque esperaba fruto bueno, ¿verdad? El lagar es la espera de frutos, y es recordar también a Israel que hay que dar buenos frutos. ¿Qué sucedió entonces con la viña? Había llegado el tiempo de la cosecha, y el dueño de la viña tenía que ver los resultados de la siembra. El dueño había dado a su viña todo, le dio sol, le dio lluvia a su tiempo, es decir, muchas bendiciones, y ahora exigía resultados y esperaba buenos frutos. Mateo capítulo 21, versículos 34 al 36 lo dice. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. El padre de familia sabía que había de recoger la cosecha. El padre pensó, bueno, voy a mandar a mis siervos para que recojan la cosecha, que debe estar muy buena, con frutos ricos y dulces. Y así lo hizo. ¿Quiénes vinieron a buscar los resultados de la viña? Fueron los siervos del padre, de familia. Los siervos representaban a los profetas, ¿cierto? ¿Qué frutos encontraron? Encontraron malos frutos. ¿Qué sucedió con ellos? Los arrendatarios de la viña no solo se negaron a pagar el arriendo, sino que insultaron al dueño de la viña al tratar mal a sus representantes y al proceder como si ellos mismos hubieran sido los verdaderos y legítimos dueños. Los labradores no aceptaron a los siervos de Dios. A unos golpearon. Por ejemplo, uno de ellos fue el profeta Jeremías, que era duramente castigado y encerrado en las cisternas de agua. A otros mataron. Por ejemplo, el profeta Isaías lo aserraron en dos. Ahora, ¿qué significan los frutos que debía producir la viña? ¿Qué fruto debió dar el pueblo judío? Israel había de producir el fruto del carácter. Solamente con un carácter bueno podía revelar al mundo los principios del reino celestial. El fruto del carácter debía manifestarse primeramente en sus propias vidas y luego en la vida de la gente de las naciones. Entonces, el buen fruto que debía mostrar el pueblo hebreo era el buen carácter, una ejemplar forma y estilo de vida. El carácter de Dios debía reflejarse en el corazón humano, con pensamientos santos, acciones santas y hábitos santos. Es decir, debía ser un pueblo con el carácter de Dios. Pero, ¿qué fruto encontraron los profetas? Isaías capítulo 1, versículo 22 dice, tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Israel estaba sumergido en una total corrupción. El profeta denuncia la desobediencia a los 10 mandamientos de Dios, es decir, la falta de rectitud y justicia, y utiliza el simbolismo de la plata y el vino para ilustrar cómo la riqueza y la prosperidad del pueblo se han convertido en algo vacío y sin valor. La plata que se ha convertido en escorias. Esto significa que la palabra de Dios fue distorsionada y falseada. Había perdido su pureza y su valor original. De la misma manera el vino.
Usted sabe que cuando el vino se mezcla con agua, ya no es sabroso, ¿no es cierto? O sea, pierde su originalidad. Dicho en otras palabras, los labradores habían mezclado la originalidad de las cosas del cielo con tradiciones paganas. Y los profetas los instaban a volverse al Señor. Los profetas exhortaban a cambiar su forma de vida, les hacían ver sus pecados, pero ellos no aceptaron a arrepentirse, sino que lo rechazaron. Jeremías capítulo 7, versículos 23 y 24 dice: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás, y no hacia adelante, dice la palabra del Señor. ¿Qué hicieron con los profetas? Los mataron. Ellos mataron mensajero tras mensajero. Todos ellos cayeron en manos de los líderes de Israel, que desecharon la voz de los profetas. Dicho en otras palabras, no había fruto. ¿Sabes, mi querido hermano? El Señor quiere que su pueblo viva junto a Él como el pámpano a la vid, en donde Cristo es la vid. El pámpano es el pueblo y el fruto final. ¿Cierto? El fruto final es el resultado de la atracción a otras personas mediante el carácter de sus hijos. Mi querido hermano, Dios espera nuestros frutos de acuerdo a las bendiciones recibidas, en donde nuestros pensamientos deben generar una acción. Las acciones repetidas forman los hábitos y el conjunto de hábitos forman el carácter. Entonces, cuando eso sucede, predicamos el evangelio con nuestros testimonios. Es decir, nuestro carácter es nuestro testimonio de predicación. Entonces, no te olvides, jamás pienses que solo era para Israel antiguo esta parábola, sino también para Israel espiritual que somos nosotros. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué hizo Israel con el vino? Las enseñanzas espirituales. Las distorsionaron y falsearon. ¿Quiénes fueron enviados a recoger los frutos de la viña? ¿Y qué les hicieron los labradores? Fueron los profetas a quienes lo asesinaron los labradores. Pregunta número 4. ¿Qué nos dice la interrogante número 4? Finalmente, ¿a quién envió especialmente el Padre y cómo lo aceptaron los labradores? Por lo tanto, ¿qué castigo recibirían? Vamos a estudiar Mateo, capítulo 21, versículos de 37 al 41. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Los labradores malvados habían matado a los siervos. Ellos se rebelaron contra el propietario y algún día tenían que responder por ello. El propietario era muy paciente. Él envió mensajero tras mensajero, aun cuando estos fueron maltratados e insultados y también fueron muertos. Debido a la ausencia del dueño, los labradores dudaban y se burlaban de su autoridad. Pero pronto se darían cuenta que aun cuando ellos no podían ver al dueño, su autoridad seguía siendo real. ¿Qué hizo el dueño? Ya dijimos que el dueño es Dios Padre, ¿cierto? El Señor envió a su hijo pensando en que lo respetarían por ser el heredero de la viña. ¿Quién era el hijo? Era Jesús, que vino a pedir el fruto del carácter para traer a otras naciones delante de él. El Señor Jesucristo está precisamente con los labradores que mataron a los profetas. Es decir, los asesinos están frente al hijo del dueño de la viña, escuchando la parábola. Jesús había venido a cumplir la parábola.
Ahora, también los labradores matarían al hijo del dueño de la viña. Los labradores eran muy necios. Ellos aparentemente pensaban que si mataban al hijo del dueño, el dueño se daría por vencido y dejaría que estos tuvieran el viñedo. Los líderes de Israel se portaban de una manera rebelde. Recuerda, mi querido hermano, que estamos en el día martes, en la cual el Señor Jesús está narrando la parábola. Es la última semana del ministerio de Jesús en la tierra. No te vayas a olvidar. Y lo que está diciendo el Señor es lo que iba a pasar dentro de poquísimos días. Solo que ellos no comprendían. Mateo capítulo 21, versículo 37 al 41 dice: finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando Israel rechazó a Jesús como el Mesías, rechazó el último ofrecimiento de misericordia que Dios hizo a la nación. Cristo no reconocería ningún momento futuro cuando la nación judía será restablecida al favor divino. Jesús les daba el ultimátum a Israel. El Hijo era el mensajero final. No habría otro más. Se acabarían las oportunidades para estos labradores. Matemos, le dijeron. En ese mismo momento, el Sanedrín estaba buscando la manera de deshacerse de Jesús. Así lo escribe Lucas capítulo 19, versículo 47. El rechazo a continuar siendo el pueblo de Dios se confirmó cuando Jesús estaba siendo juzgado por Pilato. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César, dijeron. Así dice Juan capítulo 19, versículo 15. El pueblo judío determinó no recibir a Jesús de Nazaret como el Mesías. Decidieron rechazar la luz del mundo y de allí en adelante sus vidas estuvieron rodeadas de tinieblas, como las tinieblas de medianoche. ¿Qué hicieron luego los labradores? A Jesús lo sacaron fuera de Jerusalén, lo llevaron al Gólgota y allí lo mataron. ¿Qué más decía la parábola? Al finalizar la parábola, Jesús hace una pregunta. Y vaya que también esta pregunta es para nosotros. ¿Qué preguntó el Señor? Veamos Mateo capítulo 21, versículos 40 y 41, pero en la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Jesús preguntó: cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará con esos agricultores? Los líderes religiosos contestaron: a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que le darán su porción después de cada cosecha. ¿Sabes qué dijeron los líderes de Israel después de dar correcta respuesta a la pregunta de Jesús? Ellos dijeron: Dios nos libre. Así lo escribió Lucas capítulo 20, versículo 16. Es decir, ellos mismos dijeron su propia sentencia. La condena predicha cayó sobre la nación judía. Sus propias fieras y rebeldes pasiones produjeron su ruina. En su ira ciega se destruyeron mutuamente. Ellos dejaron de ser la nación santa que eran hasta ese momento. Dejaron de ser el pueblo escogido de Dios. Y su lugar sería ocupado por Israel espiritual, conformado por gentiles y el remanente judío. Es decir, los líderes se dieron cuenta que el Señor hablaba de ellos. Y se dieron cuenta también que Dios les quitaría la viña y se la entregaría a otros, pero siguieron ciegos. Los arrendatarios no respetaban a nadie que no fuera el dueño quien vendría a inspeccionar la situación y vendría para hacer una obra de juicio. Pero ese juicio sería muy terrible. Su destrucción llegó cuando Roma sitió Jerusalén en el año 70, después de Cristo, donde
Herodes murió comido por los gusanos, como lo escribe Hechos capítulo 12, versículo 23. Algunos estudios dicen que Anás murió loco, dándose cabezazos contra las paredes, luego de comprobar que había matado al Mesías, pero no se arrepintió. Caifás murió asesinado y arrastrado en la toma de Jerusalén por los romanos. Pilato se suicidó, mientras que millones de judíos fueron vendidos para servir como esclavos en las tierras paganas, como lo vamos a ver también más adelante. ¿Cuál sería la respuesta aquí, mis queridos hermanos? Finalmente, ¿a quién envió especialmente el Padre? ¿Y cómo lo aceptaron los labradores? El Padre envió a su Hijo, pero no lo aceptaron, sino que lo mataron. Por lo tanto, ¿qué castigo recibirían? Destrucción y muerte, y la viña sería entregada a otros. Pregunta número 5. Vamos a estudiar el subtítulo, los sentimientos del Mesías por su pueblo. ¿Qué sentimientos expresó el Hijo de Dios cuando vio el futuro de Israel? ¿Por qué los líderes judíos no lograron captar la terrible conclusión de la parábola? Vamos a estudiar Mateo, capítulo 27, versículos 37 y 38, y también capítulo 21, versículos 43 al 45. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayera sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. ¿Te has imaginado cómo era el sufrimiento de Jesús por su pueblo? El Señor hizo todo lo necesario por su viña. Ya lo decía el profeta Isaías, ¿no es cierto? En el capítulo 5, versículo 4, cuando cantaba la canción de su amado. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? El lamento por la desobediencia de Israel era grande, mis hermanos. Jesús aún tenía la esperanza de que los líderes de Israel pudieran recapacitar, pudieran reflexionar y pudieran volverse a los caminos del Señor. El pueblo de Dios había rechazado a Cristo. Esa luz que iluminaba al mundo no era aceptada por los suyos. El pueblo estaba ciego y desde ese momento la vida de la gran mayoría de judíos quedó rodeada de tinieblas, como de medianoche. ¿A qué se aferraron los judíos? Ellos cifraron sus esperanzas en la grandeza mundanal, y eso sucedió desde el tiempo en que entraron en la tierra de Canaán. Ellos cambiaron los mandamientos de Dios por los caminos paganos. De nada servía que Dios les advirtiera constantemente a través de sus profetas. De nada sirvió el castigo de la opresión pagana. La apostasía era cada vez mayor. Satanás actuaba sobre ellos. Los judíos habían inventado la teoría de un Mesías revolucionario, con armas, de carácter violento, que venía montado en un caballo, dispuesto a destruir y expulsar a los desalmados romanos. Ellos esperaban un Mesías guerrero con muchas guerras ganadas, muchos muertos a espada, muchos territorios conquistados, hijo de un guerrero. Ese tipo de Mesías era lo que los judíos se habían inventado. Entonces, cuando se encontraron con el Señor Jesús y lo compararon con las orgullosas jactancias que habían establecido en su teoría del Mesías revolucionario, no encontraron ninguno de esos rasgos que ellos buscaban. Sus voraces pasiones obraron su ruina. Pronto serían destruidos por la mano de Dios. Judá no comprendió la santidad y pureza del carácter de Dios. Entonces el Señor lamentaría la ruina que se aproximaba, sin que nada ni nadie la detenga. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, dijo el Señor. En la entrada triunfal a Jerusalén, cuando vieron a Jesús viniendo en paz,
con humildad sentado sobre un pollino que contemplaba la ciudad y lloraba. Muchos se desilusionaron de Jesús. Cristo lloraba, no por los sufrimientos que le esperaban, sino por su pueblo incrédulo, que no lo aceptó como su Mesías. La gente vio sus ojos llenos de lágrimas, como árbol ante la tempestad. Era la visión de Jerusalén la que traspasaba el corazón de Cristo. Sabía que la destrucción estaba cerca. Estos mismos judíos que el domingo anterior gritaban, Hosana, Hosana, unos días después estaban gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. Este rechazo hizo que el Espíritu Santo se aleje totalmente de ellos y Satanás ponga en sus corazones el odio hacia el Hijo de Dios y lo crucificaran. Fue así como cumplió la profecía de Daniel capítulo 9 versículo 26, que dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Eso sucedió el año 31 después de Cristo, después de haber confirmado el pacto con muchos y haber cumplido con su misión en la tierra. Jesús estaría en el cielo intercediendo por nosotros, en el lugar santo. Muchos se dieron cuenta que Jesús era el Mesías, pero fue muy tarde. Por ejemplo, Mateo capítulo 27, versículo 54 dice, y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y así como el centurión, muchos incrédulos creyeron en Jesús y se arrepintieron de sus actos, pero también muchos dieron inicio a la gran persecución de los cristianos por la causa de Jesús. Israel, por su desobediencia y por su rechazo a Cristo, fue destruida por los romanos, cumpliéndose así la profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 26, que dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá a la ciudad y el santuario, con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Llegó el momento del juicio a Israel. La incredulidad hizo que se iniciara una feroz persecución a la iglesia de Jesús, lo que motivó la destrucción de Jerusalén. ¿Qué dice la historia respecto a la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén? Judea en esos momentos era gobernado por Roma, ¿cierto? La ira de los judíos estaba puesta sobre los romanos y después de la muerte de Jesús decidieron enfrentarlos en diversas batallas. La revuelta se inició el año 66 después de Cristo, en Cesarea. En ese momento eran los celotes quienes se repartían el dominio de Jerusalén. Y esa división produjo una guerra civil en esta ciudad. La ira era tal que el sumo sacerdote Eleazar destruyó sus propios depósitos de alimentos. ¿Qué dijo Jesús respecto a la invasión de Jerusalén? Cuando veáis a Jerusalén cercada por ejércitos, sabed entonces que se acerca la desolación. Así lo escribió el mismo Jesús en Lucas capítulo 21, versículo 20. Entonces, Tito Vespasiano, el general romano que fue designado para poner orden, rodeó Jerusalén por 5 meses, de marzo hasta septiembre del año 70. Eso lo describe Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un judío que estuvo al servicio de Tito, quien luego que lo narrara de manera detallada en su libro La Guerra de los Judíos, quien luego lo narrara con lujo de detalles en su libro La Guerra de los Judíos. Tito inició el ataque por el norte. Sus tropas de infantería trataban de perforar las murallas mediante arietes, vigas de madera, montadas sobre plataformas y en torres móviles, hasta que derrumbaron un muro de la fortaleza Antonia. Luego emplearon escaleras de asalto para superar la muralla exterior del templo y entrar en el llamado patio de los gentiles. Ya en el templo, Tito pidió la rendición de los líderes, pero lo rechazaron. Allí murieron muchos romanos, debido a que los judíos se defendían con fuego. El gran atrio del templo estaba rodeado por un suntuoso pórtico, que de pronto se convirtió en escenario de los combates. El Señor Jesús dijo que todo sería destruido. Y Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2, así lo registra. Resulta que Jesús salió del templo
y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Eran hermosos los edificios, pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. ¿Qué cuenta Josefo? Josefo cuenta que muchos exigían al general Tito que destruyera totalmente el templo, pero Tito no quería hacerlo. El mismo Josefo, que trabajaba para Tito, afirma que un soldado romano fue quien, sin recibir orden alguna, lanzó por su propia cuenta una antorcha al interior del templo, de forma que el incendio se extendió rápidamente. Tito corrió a impedírselo, pero los soldados no le obedecieron, sino que arrojaron más candela, más antorcha. Esto motivó rápidamente que toda la zona santa del templo quedara en llamas. Pero la batalla continuó. La guerra ahora era cuerpo a cuerpo. Eso fue en la ciudad baja, que también fue saqueada e incendiada. Desde los archivos, la cámara del Sanedrín y todas las casas y mansiones que se habían salvado estaban ahora en ruinas y destruidas. Nuestro Señor Jesús dijo: ¿cómo morirían? ¿Sabes dónde lo encontramos eso? En Lucas capítulo 21, versículo 24. Cristo dice allí: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Los romanos no tuvieron piedad ni contemplación de los judíos, y Josefo los narra de una manera impactante. Él dice: degollaron a todos aquellos con los que se toparon, taponaron con sus cadáveres las estrechas calles e inundaron de sangre toda la ciudad, de modo que muchos incendios fueron también apagados por esta carnicería. Qué triste, ¿no es cierto? Qué lamentable fue lo que sucedió con Jerusalén, con el pueblo de Dios. Según Flavio Josefo, dice que los judíos muertos fueron 1.100.000 aproximadamente, y 97.000 fueron capturados y vendidos como esclavos en países paganos. Ellos fueron esparcidos por todo el mundo, y durante 1800 años estos judíos han vagado de país en país por todo el mundo, y en ningún lugar se les ha dado oportunidad de recuperar su antiguo prestigio como nación escogida de Dios, sino que eran maldecidos, odiados, perseguidos de siglo en siglo. Para ellos, eso fue una herencia de sufrimiento. Fíjate, mi querido hermano, Josefo dice que luego de la destrucción de Jerusalén y el templo, el Senado romano quiso coronar a Tito por haber ganado la guerra, pero el general Tito se negó a aceptarla. ¿Qué dijo el general? No hay mérito en derrotar a un pueblo abandonado por su propio Dios. El general sabía que el pueblo había sido rebelde y Dios los había abandonado. Hoy solo queda el muro de los lamentos. El hermoso templo construido por Zorobabel y reconstruido por Herodes llegó a su fin. Y la profecía escrita por Daniel y confirmada por Jesús en su parábola se cumplió. Hoy solo queda el muro de los lamentos, como te lo decía, donde los judíos recuerdan estos amargos acontecimientos, mientras en muchos de ellos su corazón sigue aún incrédulo y no aceptan que el Mesías es Cristo y sigan esperando a su Mesías Salvador. ¿Qué más dijo Jesús en la parábola? Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayera sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Los judíos defendían la idea que eran los elegidos de Dios, por tanto debían ser exaltados como pueblo de Dios. Se declaraban hijos de Abraham, por tanto se consideraban salvos y desafiaban al cielo y a la tierra a no despojarlos de sus derechos. Sin embargo, en su errada forma de vida e infidelidad, se preparaban para la condenación del cielo, y su separación de Dios estaba latente.
todos los privilegios que habían obtenido desde su elección como pueblo escogido de Dios serían quitados y serían entregados a los gentiles. Es decir, en el futuro, el plan divino para salvar al mundo ya no dependería más de la nación judía, sino del pueblo de Dios espiritual. ¿Y qué significa esto? Veamos lo que dice el verso. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. O sea, habían dos opciones para los judíos y también para nosotros, mis hermanos. Primero, el que cayera sobre esta piedra, es decir, aquel que se someta a Cristo. Esto era lo que los dirigentes judíos se negaban y se negaron a hacer. Y segundo, sobre quien ella cayera, es decir, como castigo. Este castigo estaba por caer sobre la nación judía y sus dirigentes perversos e impenitentes. Una persona puede ser quebrantada con todo arrepentimiento como resultado del amor a Cristo, pero si una persona rechaza arrepentirse, el juicio le vendrá y su condena es eterna, tal cual lo sufrieron los judíos en el año 70. Entonces, mira, los judíos, sabiendo el juicio que les vendría, no se arrepintieron, sino que continuaron con su rebeldía. Ellos continuaron desafiando a Dios. Por tanto, lo dicho por Cristo se cumplió. La destrucción fue trágica. Al pueblo se le quitaron las bendiciones y su destino fue terrible, como ya lo hemos visto. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué sentimientos expresó el Hijo de Dios cuando vio el futuro de Israel? Fueron sentimientos de lamento y tristeza. ¿Por qué los líderes judíos no lograron captar la terrible conclusión de la parábola? Porque su corazón había sido cegado por el orgullo y la maldad. Pregunta número 6. ¿Qué nos dice el subtítulo? El subtítulo dice, construyendo para la eternidad. ¿Cómo se llamaban las nuevas plantas de la viña? ¿Qué estarían dispuestos a hacer los fieles seguidores de Jesús? Vamos a estudiar Hechos capítulo 11, versículos 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Mateo capítulo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El propósito de Dios fue llevar el evangelio al mundo entero. Solo que Israel, por su incredulidad, perdió su relación y su condición de nación escogida como pueblo de Dios. El remanente se encargó de fortalecer la relación con Dios y transferir la viña a los gentiles. O sea, quienes transfirieron la viña a los gentiles fue el remanente que estaba en Jerusalén. Los nuevos arrendatarios fueron los gentiles, quienes conjuntamente con el remanente judío dieron nacimiento a la iglesia de Jesús o al cristianismo. La iglesia, que se iniciaba con pocas plantas, judíos y gentiles, se encargaría de realizar la misión que el pueblo de Israel no pudo hacer. Los líderes de Israel, que eran las ramas del árbol frondoso, se secaron y fueron quebradas por su incredulidad de rechazar la palabra de Dios. Y ahora los nuevos labradores serían los gentiles. El cristianismo había nacido y ahora se propagaría por todo el mundo. El reino de los cielos sería predicado a todo el mundo y a toda criatura. Hechos capítulo 11, versículos 25 y 26 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El apóstol de los gentiles fue Pablo, ¿cierto? La misión de Pablo era predicar el evangelio a los gentiles. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles, escribe Hechos capítulo 22, versículo 21. Entonces mira,
Los apóstoles fueron llamados por primera vez cristianos porque reflejaban el carácter de Cristo. No era por otra cosa. Entonces, cristiano es la persona cuyo carácter es semejante al de Cristo. Es por eso que el verso dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A los discípulos, dice el verso. Todos conocían que los apóstoles habían caminado con Cristo. Por tanto, su carácter había sido transformado. Cristiano es aquel cuyo carácter se parece al de Jesús. Es decir, lo imita en todo, en amar, en perdonar, en ayudar, en ser generoso, en ser bondadoso, en ser misericordioso. Un ejemplo claro es Bernabé. ¿Qué dice Hechos capítulo 4, versículos 36 y 37? José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de la consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La nueva viña tenía nuevas plantas y a esas plantas se les llamó cristianos. Solo que en estos tiempos el diablo se ha encargado de engañar al mundo, que cualquiera puede llamarse cristiano. Por cualquier razón la gente denomina cristiano a alguien, ¿no es cierto? Cuando se puede observar claramente que no cualquiera es un cristiano. Y es de preguntarnos aquí, ¿qué nos falta para ser cristianos de verdad? Recuerda, mi hermano, que según la parábola en la viña del Señor, somos los nuevos arrendatarios. Esto quiere decir de que nosotros representamos a los sacerdotes, a los doctores, a los maestros de la ley. Por tanto, el ser un verdadero cristiano es una interrogante que cada uno debe responderse. Y estamos con la misión de dar buenos frutos. Es que la nueva viña del Señor también tiene una torre, que es Jesús. Tiene un cerco, que son los 10 mandamientos. Tiene un lagar que nos recuerda que debemos dar buenos frutos. Y también hay un arriendo o un acuerdo que es el pacto con Dios. Entonces, ¿cómo debe ser la nueva planta de la nueva viña? Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Según el verso, somos privilegiados o bendecidos de dos maneras. Primero, de creer en Jesús. Creer es aceptar nuestra condición de pecadores, es arrepentirnos, es confesar nuestros pecados y alcanzar el perdón por la fe. Y segundo, padecer por Él. Es decir, al sufrir por la verdad, imitamos a Jesús y somos hechos semejantes a Él. Entonces, mira, el padecimiento es en realidad un regalo de Dios. Por tanto, no hay de qué temer. ¿Sabes por qué? Porque en medio del sufrimiento, Él nos conforta. El Señor nos hace capaces de regocijarnos. El sufrimiento es una bendición porque conduce a una recompensa eterna. Nuestro Señor ve el padecimiento como una herramienta para cumplir sus propósitos, tanto en su Hijo como en sus criaturas. Mas, aún el sufrimiento nos hace madurar como cristianos en este presente y nos permite ser glorificados con Cristo en el futuro. Ese sufrimiento permitirá que nuestra fe crezca, que seamos fortalecidos en nuestro crecimiento espiritual y también que obedezcamos a Dios y nos aferremos a Él como el pámpano a la vid. Aquel que sigue a Jesús debe olvidarse, mi querido hermano, de sí mismo. Debe cargar su cruz y seguirlo. Entonces, con estas bendiciones podemos ser luz en el mundo. Mateo capítulo 5, versículo 16 dice, así vislumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué significa ser luz? El verso se refiere al carácter. La luz es nuestro carácter. Es lo que somos y hacemos, incluso cuando nadie nos ve. El carácter es el sello de la personalidad que se manifiesta de adentro hacia afuera. Es el resultado de algo que sucede en nuestro interior, que se alimenta de las horas de meditación, de estudio de la Biblia y de la oración.
La luz, mi querido amigo, sirve para disipar la oscuridad, para ver las cosas con claridad. Usted sabe que luz es sinónimo de verdad, ¿no es cierto? Y la verdad es Cristo. Ser luz es creer la verdad, es vivir la verdad. Pero ponga atención al verso. El verso dice que es nuestro carácter quien muestra las buenas obras cuando somos luz. Entonces, cuando iluminamos, tenemos un testimonio para compartir, un mensaje para dar. Tenemos palabras de ánimo para dar y consuelo para los demás. Entonces, esa es la luz que Dios nos ha dado para que el mundo pueda, a través de nosotros, ver el carácter semejante al de Jesús. Y ellos también puedan venir a Dios y glorificar su nombre. Por tanto, mi querido amigo, jamás debemos dar pie a la soberbia, tal cual lo hizo el pueblo de Israel, sino que debemos mostrarnos con un carácter humilde, bondadoso, lleno de amor y misericordia. ¿Cuál sería la respuesta aquí, mis queridos hermanos? ¿Cómo se llamaban las nuevas plantas de la viña? Se llamaban cristianos. ¿Qué estarían dispuestos a hacer los fieles seguidores de Jesús? A sufrir por causa del Evangelio. Pregunta número 7. ¿Cuál era el plan del Padre para su Hijo? A su vez, ¿qué haría el Hijo por sus fieles seguidores? ¿Qué estudiaremos aquí? Vamos a estudiar Mateo capítulo 21, versículo 42. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 5, versículos 6 y 10? Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, dicen los versos. Resulta que cuando se construyó el templo del rey Salomón, las piedras que se usaron para construirlo fueron preparadas de antemano. De esa manera no se escuchó en el edificio el ruido de martillos, de hachas u otras herramientas. Es que se trataba de la construcción del templo de Dios. Ahora, algunos estudios dicen que junto a esas piedras se había traído una piedra de un tamaño distinto a las otras y de una forma singular para ser usada como fundamento de toda la construcción. Sin embargo, los constructores no pudieron hallar lugar para ella y terminaron rechazándola y la dejaron en medio del camino. Además, por su tamaño, resultó una terrible molestia para los obreros, que seguían trayendo las demás piedras de la cantera y seguían edificando el templo. O sea, para ellos era un tropiezo. Entonces, esa piedra quedó abandonada por bastante tiempo, hasta que los edificadores llegaron al fundamento de la esquina y necesitaban una piedra de gran tamaño y fortaleza. Una piedra de forma adecuada que pudiera ocupar ese lugar, que pudiera soportar también el gran peso que iba a descansar sobre ella. Además, tenía que soportar las inclemencias del tiempo, el sol. Entonces, había una gran responsabilidad en las personas que tenían que escoger a esta piedra. Porque imagínate, si se escogiera una piedra equivocada, de hecho que toda la construcción corría peligro. Por tanto, los edificadores recurrieron a la piedra rechazada. Luego de examinarla con mucho cuidado y atención y verificar que había soportado las inclemencias del tiempo, decidieron probarla para ver si soportaría el peso y la presión. Si la piedra soportaba esta última prueba, los edificadores la aceptarían como piedra de esquina. ¿Qué sucedió luego? Se hizo la prueba y la piedra fue aceptada. Entonces, se la llevó a su lugar asignado y los edificadores comprobaron que la piedra ocupaba su lugar de manera exacta y precisa. Entonces, esa piedra angular rechazada por los edificadores fue símbolo del Señor Jesucristo. Y esa historia la conocían muy bien los judíos. Por eso que en Mateo capítulo 21, versículo 42 dice, Jesús les dijo, nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Quién es esa piedra? Ya lo dijimos, es Cristo, ¿no es cierto? Y es una profecía que anunciaba la venida del Mesías.
Señor Jesús es la piedra que Dios puso por fundamento en Sion. Israel era el edificador y Jesús la piedra del ángulo. Por tanto, Cristo pasó a ser la cabeza de la iglesia. Él es nuestro redentor, nuestro rey, nuestro Dios celestial. Entonces, mira, ¿cuál es nuestro deber aquí? Nuestro deber es caer sobre la piedra que es Cristo, o el lagar que sacaba el jugo, para que rompa este corazón de piedra que tenemos y nos ponga un corazón de carne. Mis hermanos, el Señor es el lagar que transforma nuestra vida. Israel vivía en un formalismo frío, lleno de hipocresía. Por tanto, es mejor caer sobre la piedra para dar fruto a que la piedra caiga sobre nosotros y nos destruya y nos desmenuce. Entonces, es Jesús la cabeza de la iglesia, quien ha comenzado a pedir los frutos de su pueblo. ¿Sabes cuándo ha comenzado a pedir cuentas para que nosotros podamos mostrar los buenos frutos de su viña? Comenzó a partir del año 1844. Es a partir de ese año que venimos siendo juzgados por Dios. Es el juicio investigador, ¿no es cierto? Y Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, y también el 10 dice, y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Qué nos dice Uriah Smith al respecto? Dice que en el centro de la escena estaba el trono del Padre, y de pie, en el espacio abierto que lo rodeaba, estaba Jesús. Estaba presentado bajo el símbolo de un cordero inmolado. En derredor de ellos estaban aquellos santos que habían sido redimidos. Primero, los presentados por los 4 seres vivientes. Luego, los ancianos, que forman el segundo círculo, y los ángeles forman el tercero. La dignidad de Cristo, mientras se destaca allí bajo la figura de un cordero inmolado, es el objeto de la admiración de toda la santa multitud. Los cuernos son símbolos del poder y los ojos simbolizan la sabiduría. 7 es el número que denota el carácter de lo que es completo o la perfección. Este es el poder y la sabiduría perfecta del Cordero. Los redimidos son llamados reyes y sacerdotes. ¿Sabes por qué? Porque asisten a Cristo en su obra sacerdotal, pero también son reyes, porque Cristo se ha sentado con su Padre en su trono. Por tanto, como miembros de Jesús, tienen que desempeñar un papel en relación con el gobierno del cielo, en lo que se refiere a este mundo. ¿Qué más dice el verso? El verso dice, reinaremos sobre la tierra. A pesar de que están redimidos y rodean el trono de Dios y del Cordero, donde todo es gloria indescriptible, alcanzarán un estado aún más elevado. Y eso será cuando la gran obra de la redención termine. Y ellos juntamente con toda la familia de Dios reinarán sobre la tierra. La herencia prometida y eterna residencia de los santos estará con ellos. Pero ahora fíjate algo muy interesante. ¿Qué dice nuestra hermana Elena G. de Guay? ¿Qué vio ella en su visión profética? Vamos a leerlo. Después vi tronos en los cuales estaban sentados Jesús y los redimidos. Los santos reinaban como reyes y sacerdotes de Dios. En unión con los suyos jugaba Cristo a los impíos muertos, comparando sus acciones con el libro del estatuto, la palabra de Dios, y fallando cada caso según lo hecho con el cuerpo. Después sentenciaban a los impíos a la pena que debían sufrir de acuerdo con sus obras, y quedaba escrita frente a sus nombres en el libro de la muerte. También Satanás y sus ángeles fueron juzgados por Jesús y los santos. El castigo de Satanás había de ser mucho más terrible que el de aquellos a quienes engañó. Su sufrimiento había de ser incomparablemente mayor. Después de perecer todos los que fueron engañados por él, Satanás iba a continuar viviendo para sufrir mucho más tiempo. Este es en el periodo del milenio, ¿no es cierto? Es el juicio de comprobación para ver si las condenas estuvieron mal o estuvieron bien. ¿Te das cuenta? Donde los redimidos juntamente con Jesús
juzgan a los desobedientes, no solo del mundo, sino a Satanás y a sus demonios. Por eso que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Mis hermanos, Cristo nos ha encomendado llevar la bendición a todo el mundo, tal cual se lo encomendó al pueblo de Israel. Por tanto, nuestra desobediencia no nos hará menos culpable de lo que fue la iglesia judía. Así que tenemos que trabajar por la causa de Dios hasta su segunda venida. Cristo se inmoló por sus hijos. Él es el cumplimiento del plan de salvación. Y a nosotros solo nos queda dar buenos frutos, vivir protegidos por el cerco de la ley de Dios, confiando en la torre que está en el centro de la viña, y vivir también en santidad. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Cuál era el plan del Padre para su Hijo? El plan era ser la cabeza de la iglesia. A su vez, ¿qué haría el Hijo por sus fieles seguidores? Se inmolaría y los haría para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, para reinar sobre la tierra. A ver, ¿qué decimos de la lección? El propósito de Dios con su pueblo era impartir las bendiciones a todo el mundo, a través precisamente de Israel. El pueblo de Dios tenía que dar buenos frutos, es decir, debía reflejar el carácter de Dios para atraer a las naciones vecinas hacia Él. Dios hizo todo por su pueblo. El Señor le dio todo a su viña, comenzando desde el campo. Canaán era una tierra muy fértil. Dios les entregó su cerco protector, que eran los 10 mandamientos. Construyó un templo de adoración. Es decir, a Israel no le faltó nada, ¿cierto? Pero cuando el dueño de la viña envió a sus siervos a reclamar los frutos de la viña, que eran sus profetas, los agricultores o los arrendadores o los líderes los golpearon y a otros los mataron. Israel se corrompió a tal punto de mezclar el vino con agua, es decir, de mezclar la verdad absoluta con las tradiciones paganas, hasta que vino Jesús, el hijo del dueño de la viña. Pero cuán grandes fueron los sentimientos del Mesías por su pueblo, que cuando hacía su ingreso triunfal a Jerusalén, lloraba y se lamentaba por la actitud de su pueblo. El Señor no lloraba por lo que sufriría en la cruz, sino por el castigo que sufriría su pueblo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Pero he aquí vuestra casa os es dejada desierta, decía el Señor. Cristo llora por la desobediencia de sus hijos. El dueño de la viña había mandado a su heredero, mostrando su paciencia con los labradores. Estos labradores eran muy malvados, solo que ellos no lo entendieron. Era la última semana de su ministerio y faltaban pocos días para su muerte. Y Jesús, frente a los labradores malvados, contaba la parábola como último intento para que se arrepintieran. Pero a pesar de entender que la historia narraba su final, ellos no aceptaron, sino que siguieron con su corazón duro y orgulloso y lo mataron. Entonces, no había nada más que hacer. El Señor entregaría su viña a nuevos arrendadores. El Señor quitaría la viña a los judíos y se la entregaría a los gentiles. Con ellos comenzó a construir para la eternidad. Muchos judíos lo aceptaron y juntamente con los gentiles instituyó su iglesia. Era el tiempo del nacimiento del cristianismo, de la cual somos parte, usted y yo. Pero, al igual que su primer pueblo, Dios ha dejado su cerco, que son los 10 mandamientos de la ley de Dios, para su estricto cumplimiento. Mis amigos, el Señor tiene muchas promesas y quiere que usted también sea parte de su reino. Venga Jesús, mi querido amigo, caminemos juntos hasta alcanzar el reino prometido. Que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, queridos, hemos llegado hasta aquí por ahora. Quiero hacerte una invitación especial. Si siempre nos estás viendo y nos esperas con muchas ansias, ya sabes que salimos a una hora indicada, en un día indicado, pero también vamos a necesitar que te suscribas al canal y por favor, allí hay una opción donde pones una campanita. Esto te va a avisar cuando nosotros salimos al aire, entonces YouTube te va a avisar para que tú puedas ya de una vez sintonizar el programa. Por favor, no te olvides de ese detalle, lo necesitamos también bastante, y también queremos que por favor compartas con otras personas. Estás tú recibiendo ya el PDF también juntamente con la lección. Ahí te estamos dejando el número para que solicites, por favor, que se te ingrese al grupo para que puedas tú ya compartir con todas las personas que te rodean estas lecciones tan hermosas a través de imágenes y textos que contienen solamente la inspiración bíblica. Dios te bendiga, pronto estaremos juntos una vez más. Soy tu amiga, tu hermana en Cristo Jesús, Noemí Isabel Vargas de Lao. Nos vemos prontito. Oramos. Gracias, hemos llegado hasta aquí, Señor, en este programa que tú escogiste, que tú elegiste, para que tu pueblo se congregue y estudie tu palabra. Señor, no nos desampares, si es tu voluntad nos volveremos a encontrar con mis hermanos. Aquí estamos añorando pronto tu regreso. Danos fuerza, Señor. Tú sabes que lo necesitamos porque atravesamos por miles de pruebas, sobre todo a todos los padres que están mirando, que están escuchando este programa. Tú sabes, Señor, las luchas que tenemos ahora con nuestros hijos, el luchar, Señor, para mantenerlos en tu fe, para que ellos se afiancen sus principios y puedan batallar en el mundo. Señor, es una obra que tú solo lo vas a hacer con el Espíritu Santo. Por aquellos padres que sus hijos se fueron, también oramos, Señor. Ten misericordia, escucha las oraciones de tu pueblo y tráelo, Señor, que esa semilla que ellos han podido tener en su corazón desde la niñez no se olvida y se cumpla tu palabra. Misericordia y amor para todos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.